buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde te enseñamos la historia de la ciberseguridad. Soy Ringer y en el episodio de hoy, como os habréis imaginado, de lo que vamos a estar hablando es un poco de historia de la ciberseguridad. Y cuando digo historia me estoy refiriendo a lo que es la prehistoria, básicamente, de todos estos temas. Estamos hablando de 1997. Por aquel entonces Internet estaba empezando a aparecer y realmente no se tenía la conciencia que tenemos hoy en día. Los sistemas eran muchísimo más arcaicos. Ahora hablaré un poquito sobre ellos. La historia que os voy a contar hoy es la historia de cómo un chaval de unos 16-17 años, de alias Jester, que quiere decir bufón, lo que hizo es básicamente dejar sin servicio todo un aeropuerto y todo un pueblo de 600 habitantes. Bueno, todo un pueblo de 600 habitantes no. En realidad 600 viviendas de un barrio de Worcester. El aeropuerto, como os podéis imaginar, es efectivamente el aeropuerto de Worcester, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y este chaval con 17 años fue el primer caso en el que Estados Unidos se empezó a tomar muy en serio la ciberseguridad y dejó de tomarse todos estos temas de hackeos y todo lo demás como unos chavales que se están divirtiendo en su casa y hacen travesuras. En realidad quedó expuesto que las infraestructuras críticas tienen que ser protegidas de alguna manera porque están muy expuestas a problemas de ciberseguridad. De hecho, este chaval se le condenó. Fue el primer chaval que se condenó a un menor, fue la primera vez que se condenó a un menor en Estados Unidos por este tipo de temas. En este caso, nos vamos a dar cuenta de que lo que ha ocurrido ha sido que han fallado un montón de cosas. Han fallado, por un lado, lo que es el análisis de riesgos de la empresa que estaba llevando todo lo que es la telefonía de la zona. Ha fallado bueno, ha fallado no. En realidad estuvo allí el plan de respuesta a incidentes, el Incident Response Plan, y quedaron muy patentes una serie de fallos que más adelante darían lugar a tomar conciencia de todo esto a nivel de infraestructuras críticas para el Estado, infraestructuras estratégicas. Bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema. Quiero antes de nada empezar un poco con una introducción histórica para que os hagáis una idea de cómo era la vida en la época. A mí por aquel entonces, en 1997, me pilló con 19 años. Con 19 años. Me pilló. Entonces, por aquel entonces, lo que ocurría era que el Internet no era como lo estamos conociendo hoy en día, que todo el mundo tiene fibra en su casa, las velocidades de conexión son altísimas. Hoy en día estamos hablando de megabytes por segundo. Estamos unos 300 megabytes por segundo, perdón, megabits, lo he dicho mal, megabits por segundo, es una velocidad normal. Sin embargo, por aquel entonces, yo recuerdo que era uno de los privilegiados que teníamos en la universidad de Internet y los modems iban a una velocidad de 12 kilobytes, no megabytes, kilobytes por segundo. Una velocidad ridícula. Servía para enviar correos electrónicos, el chat y poquito más. Navegar por Internet no era como hoy en día. Google estaba empezando a aparecer, pero no estaba completamente extendido. Los buscadores eran Yahoo, Lycos, bueno, una serie de buscadores que hoy en día han desaparecido completamente, han sido eclipsados completamente por Google. Entonces, por aquel entonces la forma de comunicarse por teléfono era que tú tenías tu línea de teléfono normal y corriente para hablar por el teléfono fijo que tienes colgado de la pared de tu casa. Y este teléfono, lo que ocurría con él es que esa misma línea se empleaba para Internet. Si tú querías hablar, pues tenías que ocupar la línea. Tus padres te empezaron a echar la bronca porque te decían que estaban esperando una llamada y que no podías tener el teléfono todo el día, la línea todo el día ocupada por Internet. Entonces, bueno, pues ahí había un conflicto. Así que tenías que enchufarte muy tarde por la noche donde ya no molestabas a tus padres o cosas de esas. En el tema de la universidad ese no era un problema, pero cuando te ibas a tu casa y tenías que trabajar así, pues empezaba a haber guerra.
En algunos casos incluso la línea de teléfono ni siquiera, bueno, a ver, había varias modalidades. Una de ellas era que tú tenías la roseta de la pared, sacabas por la roseta dos cables, perdón, enchufabas un cable con un adaptador y en este adaptador salían dos salidas, una para la línea de telefonía normal y corriente y otra para Internet. Esos eran los sistemas de altísima tecnología. Los primeros que aparecieron, en realidad, lo que tenía era una especie de apoyo para el teléfono, en el que tú descolgabas el teléfono y descolgabas el auricular, ponías el auricular encima de un aparato, que era básicamente un micrófono con la forma del teléfono, y te ponías a trabajar así. O sea que estábamos hablando de una cosa completamente arcaica. Entonces, esos eran los antiguos módems. Pues todo iba a través de teléfono. Eh, ¿Recordáis lo que dijimos en el episodio de los peligros del NEI y tal? En ese episodio lo que estaba comentando, una de las conclusiones finales a las que llegué, es que los periodos de transición son problemáticos. Cuando una tecnología está completamente implementada, todos los sistemas de seguridad están metidos, está todo consolidado, es una cosa bastante sólida, y los fallos han sido ya bastante probados y descubiertos, de manera que ya, bueno, es un sistema suficientemente robusto como para poder trabajar sin peligro. Antes de que ocurra eso, pues bueno, la tecnología anterior también está suficientemente probada. El problema de las etapas de transición es esa, en la que no se conocen problemas de seguridad, se quiere implementar cuanto antes la tecnología, de manera que el gran público la tenga disponible cuanto antes, y no solamente eso, sino que además, cuanta más gente lo tenga, más barata se hace, más se desarrolla y, bueno, es lo típico, funciona con todo, no solamente con telefonía. En todos los sistemas en realidad ocurre así. Entonces en este caso no es distinto. Lo que ocurrió es que eh, tenemos una compañía de teléfonos, la Telefónica Americana de la zona, de Worcester, que lo que tenía era una especie de PLC. Un PLC es un sistema que distribuye líneas de teléfono, pero en este caso se llamaba DLC. En realidad son las siglas de Digital Loop Carrier. Lo que hacía era que es una centralita de teléfonos a la que le llega una conexión de fibra que va hasta la central de telefonía y desde esa centralita, pues que está, no sé, en el barrio, igual que las subestaciones eléctricas, pues hay un armario, le llega la señal de fibra y se distribuye por cable, por cobre. Y cuando digo cobre, digo no parte entrado de Ethernet, sino que estoy hablando del cable el RJ11, de telefonía pura y dura. Pues ese cable se distribuye a distintas casas. En este caso, pues daba servicio a 600 casas y además, y ahí viene lo gracioso del tema, daba servicio al aeropuerto. Pero, claro, daba servicio absolutamente a todo el aeropuerto. Estamos hablando de bomberos, torre de control, eh, servicio meteorológico, seguridad, empresas de carga, todo, absolutamente todo. Y no solamente eso, sino que además daba servicio al transmisor de radio, un transmisor de radio que estaba conectado con las luces de pista. De manera que los aviones podían encender las luces de pista automáticamente en el aire, pulsando varias veces el petete. Entonces, de esa manera se encendían las luces. Todo eso estaba servido por esta subestación eléctrica. Pues a todo esto tengo que decir que me costó bastante encontrar esta información. Yo la recordaba de cuando era joven, que salió en las noticias, pero ahora buscándola me ha costado mucho encontrarla. Así que no tengo mucha información. Pero de lo que he podido encontrar, básicamente os voy a hacer un resumen. Era un chaval de unos 17 años, se hacía llamar Jester, y lo que hizo es que hacía word dialing. Word dialing es un tipo de ataque que hoy está bastante más en desuso, porque sigue existiendo, porque todavía hay algunas empresas que utilizan telefonía para las comunicaciones, no lo utilizan de manera habitual,
pero sí que lo tienen como servicio de backup en caso de que caiga la red de telefonía, o sea, perdón, la red de internet. Entonces, bueno, pues lo normal es que estas empresas, dado que lo tienen como servicio de respuesta a incidentes, pues lo normal es que lo tengan segurizado hoy en día. Sin embargo, no siempre ocurre. Entonces, bueno, el Word Dialing no ha muerto del todo, aunque está bastante más en desuso. Es una tecnología muy arcaica. Sería el equivalente a ir por la calle a caballo hoy en día. Nadie lo hace, aunque efectivamente se puede. Y bueno, en resumen, lo que ocurría con el Word Dialing es que lo que he comentado antes, el teléfono se tenía que compartir o para telefonía o para internet. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo tienes en tu casa, tú en tu casa tienes una sola línea para todo. Sin embargo, en empresas, lo que solían hacer por aquel entonces era que las empresas contratan dos líneas, una línea para telefonía y otra línea para internet. ¿Qué ocurre? Que las líneas de telefonía van a teléfonos, obviamente, y hay un operador al otro lado que responde, y las de internet van a un módem. Y este módem está conectado a algún ordenador o servidor o, bueno, algún sistema informático. En este caso, el puerto de mantenimiento del DLC que habíamos hablado antes estaba conectado a uno de estos servicios, a una de estas líneas de telefonía que daba servicio de Internet. Y lo utilizaban precisamente los operadores de mantenimiento de la empresa de telefonía para, en caso de que hubiera averías, pues ser capaces de reiniciar el sistema cuanto antes y hacerlo en remoto sin tener que presentarse en la subestación para arreglarla. Entonces, bueno, pues era beneficioso para todos, arreglaban problemas y así lo tenían. El problema es que lo tenían sin securizar. Por cierto, una cosa que no he comentado del word dialing. En realidad el word dialing es un ataque que consiste en que tú haces llamadas de teléfono, tú llamas a un número, coges números aleatorios. Bueno, números aleatorios tampoco tan aleatorios. Más o menos por aquel entonces los números de teléfono estaban repartidos por distritos, de manera que una casa determinada iba a tener aproximadamente un rango de números de teléfono. Entonces tú en base a eso lo que hacías era que sabías qué números tenía asignados la compañía de teléfono a este barrio, sabías dónde estaba la subestación eléctrica y empiezas a llamar a números aleatorios dentro de ese rango. ¿Que te contesta alguna persona? Pues ya sabes que ese es un número de teléfono que va por telefonía. ¿Que empiezas a oír pitidos raros? Pues entonces sabes que has llamado a un módem. Y así vas probando y consigues llevar a los sistemas electrónicos que tuviera la gente enchufados en empresas que lo tengan conectados para dar servicio o para lo que sea. De hecho, este chaval lo que había hecho es que este ataque ocurrió en marzo y desde enero hasta marzo de 1997 consiguió el teléfono de una farmacia y se dedicó a entrar dentro del ordenador de esta farmacia, que lo dejaban encendido de noche para conectarse con la central, la típica farmacia que es una franquicia. Entonces, para conectarse con la central de la franquicia, pues dejaban el ordenador encendido de noche y pasaba datos de recetas, de medicamentos y cosas así. De esta manera fue capaz de acceder a un montón de tanto de recetas como de tratamientos, datos personales de clientes de la farmacia y, vamos, se comprometió un montón de información personal. De hecho, en el juicio posterior a este chaval, uno de los cargos que le cargaron fue eso, el acceder ilegalmente a información personal y privada, datos médicos. Es bastante sensible esa información de mucha gente. Pues bueno, lo que ocurrió con esto es que fue capaz, descubrió el número de teléfono asociado a la centralita para mantenimiento, entonces consiguió inyectarle comandos para producir una denegación de servicio. ¿Qué problema hubo? Pues que, tal como lo realizó, había que ir en persona a arreglarlo. ¿Consecuencias que tuvo? Básicamente dejó a unas 600 viviendas sin servicio de telefonía, a todo el aeropuerto, servicios de emergencia, contra incendios. Bueno, podría haber ocurrido una desgracia importantísima. No he encontrado información al respecto, pero imagino que todos los vuelos de la zona habrían tenido que ser derivados a otros aeropuertos porque era bastante complicado dar servicio.
ocurrió a las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde estuvo toda la zona sin servicio. En ese momento el gobierno, el FBI, contactó con la empresa de telefonía para descubrir desde dónde había ocurrido el ataque y se involucró porque empezaron a considerar que esto era un ataque a una infraestructura crítica. Yo me imagino, no he encontrado datos sobre el juicio, pero yo me imagino que lo que habría ocurrido con este chaval es que, lo habría hecho como alguna niñería para intentar hacerse el gracioso, ver hasta dónde puede llegar probando y jugando, básicamente. Y lo que habrá hecho es que, en el juicio lo habrán tenido en cuenta para no cargarle con mucho más. Básicamente lo que le hicieron es que le dejaron 2 años de libertad condicional en su casa con prohibición de acceder a ningún módem, a ningún a ningún sistema informático, confiscaron todos sus ordenadores. Entonces, pues realmente ha sido una pena bastante liviana. También es verdad que aparte de lo del robo de los datos personales de la farmacia, tampoco hubo ninguna desgracia. Si hubiera habido alguna desgracia ya veríamos si eso hubiera sido así. Pero de alguna manera quedó patente que infraestructuras críticas tienen que estar securizadas adecuadamente. Esto puso de relieve que hasta entonces no se estaba teniendo en cuenta eso. Lo que habíamos hablado antes, no se consideraba el análisis de riesgos. El plan de respuesta a incidentes posiblemente tuviera en cuenta el qué hacer en caso de que se pierda la red de telefonía, pero en este caso hubo que llevarlo a cabo. Entonces, quiero decir que todo esto que estamos contando en realidad no son entelequias de 4 frikis diciendo, pues es que la ciberseguridad hay que tenerla en cuenta porque es que pueden pasar cosas muy malas, hay peligros. Es que de verdad ocurre. En este momento el FBI se dio cuenta de que era un problema de seguridad nacional, no solamente de esto, sino de muchísimos más sistemas. Gracias a esto, muchos otros servicios fueron securizados adecuadamente para que esto no ocurriera y se creó una agencia, Volpe, para atajar todo este tipo de problemas y empezar a proveer seguridad a infraestructuras críticas y estratégicas del país. Entonces, como hemos visto, este es un tema en el que se han puesto de relieve acceso a datos personales, plan de respuesta a incidentes, análisis de riesgos. En realidad, es una cosa que nos debería dar mucho que pensar sobre cómo están las empresas llevando a cabo la ciberseguridad. ¿Qué puede ocurrir? Todo ese tipo de cosas ocurren. No son cosas que aparezcan en las películas. Esto de verdad ocurre. Así que pues os he contado la historia, ha sido bastante breve, pero quería poner un poquito de relieve el cómo se vivía por aquel entonces, cómo funcionaban las cosas y ataques que, aunque hoy son arcaicos, pero que por aquel entonces tenían muchísima relevancia. Pues nada más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Chao, chao.